Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos. Y vamos a continuar con el capítulo 4. Y ahora que la crisis de los fundamentos se había superado, pero se había llegado a un puerto muy distinto al que se deseaba. Así que, ¿en qué situación quedan nuestras preguntas? La cuestión del infinito. El manejo del infinito como concepto matemático es una cuestión aceptada mayoritariamente en el mundo matemático. Se trabaja con naturalidad en el uso de dos formas del infinito, la de los números n, que llamamos numerables, y la de los números r, a la que llamamos no numerables. Multitud de teoremas y resultados utilizan estas nociones de infinito sin los temores atávicos del infinito en acto de Aristóteles. No obstante, como ya dijimos anteriormente, la hipótesis del continuo se reveló indecidible, es decir, no se puede afirmar ni refutar dentro de la teoría de conjuntos como demostraron Gödel y Paul Cohen. Este último recibió en 1966 por su contribución a la demostración la medalla Fields, uno de los más altos méritos que puede recibir un matemático y que se suele considerar el equivalente al premio Nobel. Una medalla que además requiere de un requisito que no tiene el Nobel, tener menos de 40 años de edad. Se cuenta que una de las primeras personas que revisó la demostración de Cohen fue el propio Gödel, que estaba en medio de una de sus crisis y le pidió al entonces joven Cohen que introdujese los papeles por debajo de la puerta. Pero la hipótesis del continuo ¿es verdadera o es falsa? Pues lo cierto es que no podemos contestar a esta pregunta, ya que las demostraciones que hemos mencionado en el párrafo anterior hablan de la demostrabilidad y no de la veracidad. Tendremos que seguir esperando una respuesta, aunque la opinión de los expertos es que dentro de la axiomática de conjuntos de Zermelo-Frankel, la hipótesis debe ser falsa y por tanto deben existir conjuntos cuyo cardinal sea un infinito intermedio, comprendido entre el cardinal de n, o sea, de n números, y el cardinal de r. Tanto Gödel como Cohen así lo sospechaban, aunque aún no se ha arrojado luz sobre este asunto. La axiomática de Zermelo-Frankel es la más aceptada para definir la teoría de conjuntos. Como ya dijimos anteriormente, al añadir algunos axiomas, Zermelo consiguió esquivar los desastres que producía la paradoja de Russell. Sin embargo, la propia axiomática tiene otro punto débil,
que al fin y al cabo deriva en parte de las ideas de infinito, el axioma de elección. Ya hemos hablado varias veces de que en las axiomáticas a partir del siglo XIX se incluyen las verdades convenientes, no las evidentes. A Zermelo le pareció conveniente incluir un axioma que le permitiera dar por hecho que si existe una petición del conjunto total en piezas disjuntas 2 a 2, puedo definir un conjunto formado por un representante de cada una de esas piezas. Expliquemos esto de una forma más cotidiana. Pretendo hacer un libro sobre razas de gato, así que tomo a todos los gatos del mundo y los clasifico en grupos, de forma que ningún gato pertenezca a más de un grupo a la vez. Ahora elijo un gato de cada grupo para hacerle la foto que voy a colocar en el libro, para describir las características de esa raza. Es importante subrayar que no escojo el gato más grande, ni el más pequeño, ni el más bonito. Si utilizase un criterio, no necesitaría el axioma de elección, sino ese criterio concreto. No hay una regla para elegir, simplemente puedo tomar uno cualquiera y puedo tomar simultáneamente un gatito de cada raza sin más. Así tengo un nuevo grupo formado por los representantes. La verdad es que no parece que esto pueda ser problemático, pero los gatos del mundo son una cantidad finita, mientras que los números no lo son, y de ahí derivan ciertas inquietudes. Este axioma le supuso grandes debates a Zermelo. Por eso finalmente se establecieron algunos ajustes a su axiomática propuestos por Frankel, en los que se podía sustituir el axioma de elección por otras premisas equivalentes, pero menos discutibles. No obstante, actualmente se manejan tanto el modelo de Zermelo-Frankel, llamado ZF, como su ampliación, al que se añade el axioma de elección llamado modelo ZFC. El axioma de elección sigue generando debates entre las grandes mentes matemáticas de la actualidad, que ven en resultados como la paradoja de Banach-Tarski, consecuencias tan contraintuitivas que les hacen dudar de la validez del axioma. La paradoja de Banach-Tarski afirma que puedo descomponer una bola del espacio real tridimensional, R cúbica, en 5 subconjuntos de puntos o piezas. Después puedo reordenar para construir dos bolas completas del mismo tamaño que la inicial. Otra forma de enunciar la misma paradoja, aún más inquietante quizá, dice que se puede romper una bola del tamaño de un guisante en una cantidad finita de piezas que pueden después reensamblarse en una bola maciza del tamaño del Sol. Los matemáticos, aunque no lo creas, somos humanos, y a pesar de que existe una demostración para esta propiedad y que somos conscientes de que todo el proceso se puede llevar a cabo solo en nuestra imaginación, en nuestros mundos abstractos y nunca en la realidad, seguimos refiriéndonos a este fenómeno como paradoja porque parece demasiado difícil de creer. No es de extrañar que se siga dudando en ocasiones de axiomas de elección.
Los fundamentos de las matemáticas. A pesar de que el teorema de incompletitud de Gödel refutase la propuesta del programa de Hilbert, todo el debate generado durante la crisis de los fundamentos no fue estéril y actualmente hay bastante consenso dentro del ámbito de las matemáticas en cuanto a cuáles son las características principales en la forma de trabajar de un matemático, los procesos de demostración, los axiomáticos de cada ámbito de la matemática, las reglas lógicas y los procesos deductivos están establecidos en general de forma consensuada en las principales ramas de nuestra ciencia, siempre con alguna excepción. Por otro lado, la consistencia de los modelos e incluso su completitud sí se puede demostrar. Recordemos que una de las dovelas fundamentales en el trabajo de Gödel era el imperativo de utilizar procesos finitarios, o lo que es lo mismo, que el sistema fuese recursivo. Sin embargo, si nos libramos de esa imposición, sí se puede demostrar, como ya se ha hecho en realidad, que la aritmética de Peano no es un modelo completo y que cualquier afirmación de la aritmética puede ser afirmada o refutada, pero para ello tendremos que utilizar métodos semánticos y no nos podremos ceñir a los sintácticos, como ya había demostrado Gödel. Esto quiere decir que no podremos programar una máquina capaz de demostrar o refutar todas las afirmaciones de la aritmética, porque la máquina trabajará de un modo finitario. Sin embargo, podemos suponer que un humano lo podría conseguir porque no está restringido a estos métodos. Por otro lado, es muy difícil demostrar que los métodos semánticos son siempre correctos, como ya hemos visto varias veces en este libro a través de diversas paradojas. Luego podemos demostrar todo, pero no de una forma tan fiable como le hubiese gustado a Hilbert. En esta cuestión sobre la naturaleza de las matemáticas y de las demostraciones subyace otra cuestión que también ha dado lugar a muchos debates. ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? Uno de los últimos trabajos de Gödel, que se imprimió después de su muerte, junto con otros trabajos inéditos, es la Conferencia Gibbs. En ella, nuestro lógico por excelencia intentaba justificar que sus teoremas de incompletitud orientaban a que la visión correcta de las matemáticas fuera la que se suele denominar platonista, es decir, que las matemáticas forman parte de un orden natural que nosotros simplemente nos encargamos de descubrir. Se denomina platonista a este enfoque porque encaja perfectamente con el famoso mito de la caverna de Platón. Existe una gran luz, una verdad suprema y absoluta, a la que nosotros solo nos podemos acercar mediante la razón, porque lo que percibimos no son más que sombras. La búsqueda de esa luz es la que debe ser motor del quehacer del matemático. Pero existe otro enfoque, que se suele denominar formalista, que se infiere directamente de las ideas del programa de Hilbert y sus rivales, intuicionistas. Las matemáticas no son más que un reglamento de juego, una colección de normas que nos inventamos
y que vamos combinando de la manera más apropiada posible para conseguir deducir verdades de un modo sintáctico. De alguna forma, los matemáticos son expertos jugadores de ajedrez que se limitan a buscar la mejor manera de utilizar las reglas del juego para ganar la partida, pero la guerra sobre el tablero tiene poco o nada que ver con las guerras que se libran en el mundo real. Nadie puede afirmar si el enfoque correcto es el formalismo o el platonista. Seguramente este caso no puede resolverse con un verdadero o falso, como si estuviéramos dentro del álgebra de Boole. Posiblemente la solución sea algún tipo de punto medio, dado que en el trabajo profesional los matemáticos nos debemos ceñir al formalismo, aunque las aplicaciones de nuestra ciencia y nuestro deseo de poner luz y orden en el caos y la incertidumbre que nos rodea nos llevan a pensar que las matemáticas son la mejor herramienta para comprender el mundo real, sus patrones y sus procesos. Tal vez el mejor resumen lo enunció el filósofo de las matemáticas, John Barrow, quien dijo: los matemáticos son formalistas de lunes a viernes y platonistas los fines de semana. ¿Y qué pasa con la automatización del pensamiento? Precisamente respecto a esta cuestión es donde nos queda todavía mucho que contar, pues los teoremas de Gödel fueron, de alguna forma, el pistoletazo de salida de una sucesión de descubrimientos que han cambiado nuestra forma de vivir, seguramente tanto o más que el manejo del fuego, la invención de la rueda o la máquina de vapor. En 1936, poco después de la publicación del artículo de Gödel, en el que demostraba el primer teorema de incompletitud, dos matemáticos publicaron dos resultados equivalentes, aunque sus enfoques muy distintos. Estos matemáticos eran Alonzo Church, 1903-1995, y Alan Turing, 1912-1954. Para nuestra historia nos fijaremos especialmente en el enfoque de Turing. Alan Turing es en la actualidad un personaje bastante popular por su intervención en la Segunda Guerra Mundial, durante la que trabajó para descifrar los códigos de la máquina Enigma, el sistema que utilizaban los alemanes para proteger sus comunicaciones. Sin embargo, para cuando Turing se incorporó a esta labor, ya había hecho descubrimientos suficientes como para pasar a la historia, pues había resuelto el Echendigusta Problems, o en castellano, el problema de decisión. Turing demostró que no existía un algoritmo, una secuencia de pasos que nos permitiera tomar cualquier enunciado de la lógica de primer orden, aquella que incluía el para todo y el símbolo de para todo y el símbolo de existe por lo menos, y devolvernos en una cantidad finita de pasos si esta afirmación era verdadera o falsa. Para ello, Turing se inspiró
en los trabajos de Gödel, aplicó la autorreferencia y desarrolló un modelo de máquina universal capaz de realizar cualquier proceso matemático. Además, tras la estela de Gödel, encontró una manera de codificar la secuencia de pasos que realiza cada máquina en una colección de números. De esta forma, el programa que definía cada máquina convertido en números podía ser el valor inicial que se le daba a otra máquina, para que nos dijese, por ejemplo, si la primera máquina pararía en algún momento de ejecutar su programa o seguiría para siempre. Pero lo importante para nuestro objetivo es describir de una manera somera en qué consistía la máquina universal que Turing imaginó. Es importante incidir en el hecho de que Turing nunca tuvo tecnología suficiente para construir su máquina, por lo que en todo momento trabajó de manera teórica. La máquina universal o máquina de Turing tiene un funcionamiento extremadamente sencillo. Básicamente consiste en una cabeza con capacidad de leer y escribir sobre una cinta de papel infinita y dividida en casillas. Además, la máquina puede mover la cinta un paso a la derecha o a la izquierda. Si suponemos que la máquina se limita a leer y a escribir solo 1 y 0, podríamos decir que solo tiene 5 formas de actuar. Primero, sobreescribir un 1 y mover la cinta hacia la derecha. Sobreescribir un 1 y mover la cinta hacia la izquierda. Sobreescribir un 0 y mover la cinta hacia la derecha. Sobreescribir un 0 y mover la cinta hacia la izquierda. Y 5, quedar separada. Cada máquina funcionaría con un programa que podríamos asemejar a una colección de tarjetas numeradas. En cada tarjeta, el programa le indica a la máquina cuál de las 5 acciones anteriores debe llevar a cabo y, si no se queda parada, cuál es la siguiente tarjeta que debe leer. Las tarjetas, por tanto, no se ejecutan necesariamente en orden, sino que en función de la posición inicial de la cinta y de la cadena de unos y ceros que le damos a la máquina como argumento inicial, el programa recorrerá un camino de tarjetas u otro hasta llevar a la máquina a la posición de parada. Si es que el programa hace parar a la máquina en algún momento, pues como hemos dicho, la demostración de Turing dejaba claro que en algunos casos la máquina continuaría moviéndose y procesando la información de diferentes tarjetas hasta el infinito, sin parar jamás. Según lo anterior, casi es evidente la capacidad de convertir cada uno de los posibles comportamientos de la máquina en una cadena de unos y ceros, y después codificar toda la programación de cualquier máquina en una larga cadena de números. De ahí llegaríamos rápidamente a la autorreferencia, aunque no vamos a entrar en los detalles de esta demostración. La demostración de Turing tiene una doble importancia. Por un lado, establece que nunca existirá una máquina capaz de distinguir si una afirmación lógica es un teorema. Poincaré habría muerto mucho más tranquilo, ya que se confirmaba que los matemáticos no pueden ser sustituidos por pianolas, pero la idea de máquina universal que había inventado, al menos en la teoría, para poder demostrar lo anterior, era, si cabe, aún más importante que la propia demostración. Turing había estudiado qué tipo de problema podría resolver su máquina universal y había llegado a la conclusión
de que siendo capaz de hacer una cantidad muy pequeña de acciones diferentes, la máquina podría resolver cualquier problema matemático que pudiese ser descompuesto en pasos. Solo necesitábamos un programa que lo ejecutara. En la actualidad, prácticamente cualquiera de nuestros lenguajes de programación se dice que son Turing completos, es decir, son capaces de resolver todos los algoritmos que puede resolver la máquina universal de Turing. Ni siquiera las más modernas investigaciones en ordenadores cuánticos pueden resolver ningún problema que no pudiese resolver la máquina universal, aunque cierto es, lo hacen de una forma mucho más rápida y eficiente. Para muchos, Turing fue, por tanto, el inventor del ordenador en lo que a teoría respecta, aunque nunca pudo llegar a construir nada cercano a su máquina universal, aportó las bases. Sus investigaciones, junto con otras aportaciones de Kurt Gödel y Alonzo Church, fueron el nacimiento en la teoría de la computación, la parte de las matemáticas que estudia todos los procesos que las máquinas pueden computar, es decir, calcular. Haremos aquí un pequeño inciso para recordar un personaje que ya visitó nuestras páginas enfrentándose al turco ajedrecista y que también tuvo la idea de hacer una máquina programable para resolver diferentes problemas. En Inglaterra, Charles Babbage, 1791-1871, llegó a construir mucho antes del nacimiento de Alan Turing lo que llamó máquina analítica, una máquina capaz en su planteamiento teórico de resolver cualquier proceso matemático. Para ello, Babbage se había inspirado en los telares Jacquards, en los que se utilizaban tarjetas perforadas para introducir en el telar el patrón deseado para la tela tejida. Babbage, ayudado posiblemente por la matemática Ada Lovelace o Lovelace, 1815-1852, ideó un sistema de tarjetas perforadas que servía para introducir en la máquina tanto los datos iniciales como la secuencia de pasos, lo que hoy llamamos programa, que debía seguir la máquina según el proceso que se quisiera resolver. Desgraciadamente, la máquina analítica nunca llegó a funcionar. La tecnología de la época no era suficiente para conseguir la precisión en los engranajes que Babbage necesitaba. Otras teorías dicen que no hubo suficiente apoyo político al proyecto por miedo a que la máquina se utilizase para fines bélicos. Lo cierto es que Ada nunca llegó a haber ejecutado sus programas. Años después, se han construido réplicas de la máquina analítica de Babbage, totalmente funcionales, lo que deja claro que la idea se podía llevar a la práctica. De esta forma, tenemos un concepto teórico completamente desarrollado e incluso un prototipo mecánico anterior en rigor al modelo teórico que pretendía construir esa máquina capaz de realizar cualquier cálculo, pero falta aún destacar un avance esencial en este recorrido. Quizá la última piedra clave de este arco la esculpió Claude Elwood Shannon, 1906-2001, quien fue ingeniero electrónico además de matemático. En sus investigaciones para mejorar los sistemas de centralitas se dio cuenta de algo maravilloso. Shannon había descubierto
cómo convertir los axiomas y postulados del álgebra de Paul en combinaciones de release y otros circuitos electrónicos. De esta forma se podría construir un cerebro electrónico capaz de realizar cálculos y de evaluar sentencias lógicas. Publicó sus resultados en 1940 en su artículo A Symbolic Analysis of Relays and Switching Circuits, un trabajo que con el tiempo pasó a considerarse fundamental para el desarrollo de los circuitos electrónicos modernos. La programación tiene nombre de mujer. Aquí tenemos el retrato de la matemática Ada Lovelace en un óleo de 1836 de Margaret Sarah Carpenter. Ada Lovelace era hija del escritor Lord Byron, pero apenas lo conoció. Su madre, Annabella, una apasionada de las matemáticas, fue quien la crió. Annabella, harta de las infidelidades de Lord, huyó de la casa en la que vivía el matrimonio poco después del nacimiento de la pequeña Ada, así que podemos presumir que toda su educación corrió por cuenta de su madre. Ada se fascinó con la idea de la máquina analítica de Babbage y dedicó muchas horas a reflexionar sobre la forma en que podía desarrollar rutinas para ella. Fue capaz de codificar programas para resolver problemas nada triviales, como por ejemplo el que era capaz de buscar los números de Bernoulli. Mientras trabajaba en estos resultados, descubrió que muchas partes de los programas se repiten una y otra vez, y observó por primera vez lo que hoy llamamos subrutinas. Se conservan notas de Ada que se estiman los primeros algoritmos codificados específicamente para ser ejecutados por una máquina. Es por esto que se considera a Ada la primera programadora de la historia. Como verás, es muy difícil atribuir la invención del ordenador a una única persona, pues ha sido el trabajo de muchos hombres y mujeres, quienes se han apoyado en los resultados de los anteriores, el que nos ha llevado a que en este instante pueda teclear en mi pequeña portátil para contarte esta historia. Tampoco hay un consenso claro de qué máquina debería considerarse la primera computadora de la historia, aunque se puede afirmar con seguridad que el SUSE Z3 de Konrad Zuse 1910-1995 es uno de los candidatos más firmes. La computadora Z3 se completó en 1941. Actualmente hay algunas réplicas de esta, pues la original se destruyó en 1943 durante un bombardeo en Berlín. El diseño de la Z3 incluía las ideas de Shannon sobre el uso de release para la implementación de la lógica booleana, así como el uso del sistema binario propuesto muchos años antes por Leibniz. Utilizaba un total de 2.300 release para realizar sus cálculos, que se llevaban a cabo en el formato conocido como coma flotante, la versión informática de la notación científica tradicional. Era completamente programable y esta programación se realizaba mediante el uso de tarjetas perforadas, sin necesidad de volver a soldar o cambiar piezas físicas en la máquina. Además, en 1998 se demostró que la Z3 era una máquina Turing completa.
No es el cometido de este libro entrar en la polémica de cuál fue concretamente el primer ordenador de la historia, ni analizar el desarrollo de la informática. Solo me parece muy importante subrayar que, con toda seguridad, todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor hoy en día han sido posibles gracias a las extrañas ideas de muchos matemáticos, a los que se consideró locos en su momento, cuando intentaban demostrar conceptos altamente teóricos que en apariencia no tenían ninguna utilidad práctica. Las matemáticas en la actualidad ocupan una posición fundamental en el avance de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, muchos afirman que han sido en gran medida muy poco prácticas hasta la aparición de los ordenadores. Los descubrimientos matemáticos han estado durante años por delante de las necesidades que planteaba la tecnología y su rápido avance. ¿Seremos capaces de seguir por delante durante mucho tiempo más? Por otro lado, en la actualidad se vive una gran contradicción. Los matemáticos a veces queremos justificar nuestra utilidad recurriendo a las enormes aplicaciones prácticas que ha tenido la matemática con el desarrollo de la tecnología durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Sin embargo, al matemático puro le suele importar muy poco la utilidad práctica de su trabajo. El matemático vive en un mundo abstracto, donde lo que busca es la belleza del razonamiento, de la demostración o del patrón encontrado. Poco nos importa en general que ese conocimiento sirva para modificar la realidad. Para muchos incluso es en cierto modo una condena que las matemáticas se hayan demostrado tan maravillosamente útiles, pues podemos caer en la trampa de querer avanzar e investigar solo hacia lo que plantea una utilidad a corto plazo. Seríamos necios si actuásemos así, pues la propia historia que se relata en este libro nos demuestra cómo lo que aparentemente parece inútil con el tiempo no lo es, aunque ¿qué importa realmente si un teorema es útil o no mientras sea hermoso? Volviendo a las máquinas capaces de pensar, ¿serán realmente capaces alguna vez de emular al cerebro humano? Fue el propio Turing quien inventó lo que ha dado en llamar juego de imitación. ¿Cómo podremos saber en un futuro si nos enfrentamos a una inteligencia humana o artificial? Turing planteaba un diálogo a través de mensajes escritos con un interlocutor que no pudiésemos ver. Se podría decir que se había logrado la inteligencia artificial cuando un interlocutor humano fuese incapaz de reconocer si el otro jugador del juego de imitación es otro humano o una máquina. En 2014, una máquina consiguió superar por primera vez de manera muy leve el test de Turing, un programa de ordenador capaz de chatear consiguió engañar a una tercera parte de los jueces humanos. Aceptaron como humano a un supuesto niño de 13 años ucraniano, con poco dominio del inglés, por el que se estaba haciendo pasar la inteligencia artificial. Es una victoria con muchos peros, aunque ya hemos visto en estas páginas los giros inesperados que ha dado la partida de la razón contra el mito a lo largo de los años. Y volviendo a las partidas de ajedrez, este juego siempre ha sido un método canónico de enfrentar la inteligencia humana contra la de la máquina. El propio
Claudio Shannon, del que hablamos hace unas líneas, desarrolló uno de los primeros programas capaz de jugar al ajedrez. Ese tipo de programas se fue sofisticando hasta que en 1996 el ordenador Deep Blue, creado específicamente por IBM para esta tarea, consiguió ganar por primera vez a un campeón del mundo humano, el ruso Garry Kasparov. Sin embargo, aquel encuentro, diseñado para jugar 6 partidas, terminó con un resultado de 4-2 a favor de Kasparov. Tan solo un año después, una nueva versión que coloquialmente se llamó Deeper Blue consiguió vencer al ajedrecista humano en otra tanda de 6 partidas, con 3 victorias a favor de la máquina, 2 a favor del humano y un empate. Sin embargo, hubo muchas discrepancias en aquellas partidas, hasta el punto de que Kasparov dudaba de una intervención humana en el desarrollo de la segunda partida debido a unos enfoques muy creativos de las jugadas del ordenador. Se desató una pequeña polémica en la que Kasparov pidió los registros de la máquina. IBM inicialmente no los dio, aunque finalmente se publicaron en su web. Kasparov y gran parte de la comunidad científica tenía la sensación de que la competición promovida por IBM tenía más visos de acción publicitaria que de experimento científico. Las dudas de si realmente las máquinas podrían llegar a superar la inteligencia humana cada vez tenían más fundamento. Muchos decían que quizá una máquina podría ganarnos al ajedrez, pero no a juegos aún más complejos. Medir la complejidad de un juego es peliagudo, pero podemos utilizar, por ejemplo, la complejidad del espacio de estados, que abarca todas las posiciones legales a las que puede llegar una partida partiendo de la posición inicial, y según las reglas, este concepto es fácil de entender y tiene mucho que ver con el enfoque que utilizamos en este libro en los capítulos anteriores. Es un juego muy sencillo, como el típico 3 en raya. La complejidad de estados es de aproximadamente 5.400 posiciones legales. En el ajedrez, estas posiciones ascienden hasta 10 a la 47, un número superior a la cantidad de gotas de agua en todos los mares de la Tierra. Sin embargo, se suele considerar el Go como el juego más complejo conocido, y se estima que su complejidad de estado se dispara hasta los 10 elevado a la 170, un número que tiene más del doble de ceros que la cantidad estimada de átomos en el universo. Con estas cifras, y a pesar de que Deeper Blue pudo estar muy cerca de ganar a Kasparov, parecía imposible pensar que una máquina pudiera superar alguna vez a un campeón humano de Go. Pero en el 2016, un programa de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMinds llamado AlphaGo se enfrentó al campeón mundial Lee Sedol. Fue todo un acontecimiento en Corea, donde hay aproximadamente 8 millones de jugadores de Go, y Lee Sedol es una auténtica estrella. El campeón del mundo se encontraba tranquilo y confiado. Él es un jugador que ha mantenido un nivel muy alto durante más de una década y además es conocido por su estilo creativo de juego. Era muy poco probable que la máquina consiguiera superarlo. Lee Sedol se planteó
el objetivo de ganar las 5 partidas que se había propuesto. Con todo, estaba muy confiado y pensaba que de cualquier manera ganaría la mayoría de las contiendas. Aún así, la presión sobre el campeón era alta, pues de alguna forma representaba a toda la raza humana frente a la máquina. La sorpresa apareció cuando Lee Sedol perdió la primera partida contra AlphaGo, algo que cogió por sorpresa a todos los expertos en Go del mundo, pendientes de aquel enfrentamiento. Finalmente, de las 5 partidas que jugaron, 4 fueron victorias a favor de la máquina. ¿Se puede pedir más? De hecho, ya se ha conseguido llegar más lejos aún. AlphaGo había aprendido a jugar a Go interactuando con jugadores humanos y analizando más de 100,000 partidas de grandes campeones. DeepMinds ha desarrollado algoritmos aún más poderosos como AlphaGo Zero, que fue capaz de aprender a jugar de manera autónoma, compitiendo contra sí mismo. En tan solo 3 días alcanzó un nivel de juego totalmente desconcertante. El algoritmo AlphaGo Zero fue capaz de vencer en 2017 al anterior AlphaGo Lee, la versión que había derrotado al campeón Lee Sedol por 100 victorias a 0 en una tanda de 100 partidas, tan solo después de aquellos 3 días de aprendizaje del juego. El juego del Go. El Go es un juego de estrategia para 2 personas que tiene más de 2500 años. Ya se nombra en los textos de Confucio. El reglamento es bastante sencillo. Los jugadores colocan sus piedras blancas para uno y negras para el otro, alternativamente en los cruces de una cuadrícula de 19 líneas horizontales y 19 verticales. Cada piedra, una vez colocada, no puede volver a moverse. El objetivo del juego es controlar la mayor superficie del tablero posible. Rodeando las fichas del contrario, se puede conquistar esas zonas, aunque también se puede rodear zonas vacías. Aunque el reglamento se puede aprender en pocos minutos, la estrategia es bastante compleja y puede llevar toda la vida dominar el juego. Siempre nos quedará París. La inteligencia humana es un cóctel muy sofisticado de capacidades. No solo somos capaces de calcular o crear máquinas y herramientas, somos capaces de decorar esas máquinas, de pensar en que la parte externa sea estética. Somos capaces de componer poesías, pintar hermosos paisajes y escribir libros como este. También somos capaces de matarnos unos a otros o de morir por defender una bandera. Y tenemos un pensamiento mágico que nos permite creer aún hoy en horóscopos, homeopatía o dioses. Todas estas cualidades definen nuestra mente, tanto las creativas como las destructivas, tanto las realistas como las mágicas. Las máquinas que creamos tienen una inteligencia práctica. De momento, aunque quizá por poco tiempo, no hemos aprendido a descomponer en métodos finitarios la belleza del claro de luna de Debussy,
la fascinación y diversión del Quijote o las sensaciones que evoca el Guernica de Picasso. Tal vez para cuando leas este libro ya existan algoritmos basados en los métodos de Big Data que haya permitido entender al máximo qué nos gusta a los seres humanos de una canción o una película, y existan músicos y directores de cine basados en programas de inteligencia artificial que no solo nos superan en inteligencia ante cualquier juego, sino que nos llegan a emocionar a través de cualquier arte. Sin embargo, creo que habrá una disciplina en la que le seguirá siendo difícil penetrar: las matemáticas. Seguro que las máquinas podrán realizar cálculos complejísimos de una forma precisa y rigurosa, pero eso solo será cuando trabajen para nosotros. Hacer matemáticas no es realizar operaciones. Hacer matemáticas es construir demostraciones elegantes y resolver problemas complejos. Y por ahora, las máquinas no han aprendido a resolver estas tareas. Si recordamos lo que nos demostró con belleza y maestría Gödel, es muy poco probable que una máquina sea capaz de resolver los puzzles que quedan por resolver en la historia de las matemáticas. En la conferencia de 1900 de París, Hilbert nos planteó 23 problemas que se resistían a ser resueltos. Uno de ellos, la hipótesis de Riemann, que nos iluminaría ampliamente sobre cuál es la pauta de aparición de los números primos en la serie de los números naturales, sigue sin estar resuelta en el momento en que escribo estas páginas, aunque sorprendentemente se ha puesto sobre la mesa una posible demostración en septiembre del 2018. Michael Atiyah, un veterano matemático laureado con la medalla Fields, afirma haber encontrado una demostración que actualmente está en revisión. El problema de cuál es el patrón de aparición que siguen los números primos ya lo tuvo Euclides en mente, y seguro que en algún momento captó la atención de Theón, Hipatia, Leibniz, Boole, Cantor, Frey, Poincaré, Hilbert, Babbage, Gödel, Turing, Shannon. Ahí permanece, esperando a que alguien encuentre una demostración hermosa, elegante, ingeniosa, como algunas de las que hemos visto en este libro. Y aún quedan otros problemas de la lista de Hilbert que permanecen sin resolver, o cuya demostración aún no está aceptada por consenso en el entorno matemático. La hipótesis de Riemann es uno de los 7 problemas del milenio que el Instituto Clay de Matemáticas destacó. Estos enigmas, considerados de fundamental importancia para el desarrollo de las matemáticas, tienen una dotación económica de $1 millón para quien consiga resolverlos. En el momento de escribir estas páginas, solo uno de ellos se ha resuelto: la conjetura de Poincaré. Sin embargo, el artífice de la demostración, Grigori Parleman, 1966, renunció tanto al premio económico como a la medalla Fields, que se le otorgó por haberlo resuelto. ¿Llegará algún día una máquina a ser capaz de demostrar uno de estos problemas? Es muy poco probable que eso ocurra, y si ocurre, ¿sería capaz de renunciar al premio? No podemos saber cómo continuará esta contienda de la ciencia contra el caos, ni cuántos puestos de trabajo o profesiones desaparecerán
en los que máquinas o algoritmos que realicen este oficio sustituyan a los humanos, pero podremos afirmar que la punta de lanza de ese avance la seguirán marcando las matemáticas. Serán ellas las que nos ayuden a controlar el caos que nos rodea, tanto el que viene de la propia realidad como el que nosotros mismos creamos con nuestro avance social y tecnológico. Pase lo que pase, las matemáticas seguirán siempre siendo una construcción humana y continuarán ayudándonos a controlar la incertidumbre. Bueno, aquí concluimos nuestro libro que se llama Paradojas y Axiomas. Aquí al final vienen un apéndice de cómo eran las tarjetas, algunas tarjetas ideadas por Martin Gardner, publicadas por primera vez en 1958. El autor nos habla de un conjunto de tarjetas similares a las que aquí hemos reproducido. Son interesantes para resolver problemas sencillos de cálculo proposicional. Bueno, aquí ven las tarjetas del diseño. Muy bien. Y ya por último vamos a ver aquí lo que es la bibliografía recomendada. Aquí tenemos la de O. Baine, The First Six Books of the Elements of Euclides, Tachens, Berlín 2017. Aquí dice los primeros 6 libros de los elementos de Euclides. Esta nueva edición de la obra original de 1847 nos muestran los elementos de Euclides convertidos en una obra de arte visual. El autor Oliver Baine se dedicó a transformar cada demostración en una secuencia de pasos en 4 colores básicos: rojo, amarillo, azul y negro, como si toda la matemática se pudiera convertir en un cuadro de Mondrian. Esta edición permite acercarse a los elementos y contemplar su belleza tanto visual como conceptual. Otro libro de A. Dosdiadis y C.H. Papadimitriou, Logic Comics and Epic Search for Truth, Bloomsbury, Londres 2009, publicado en español por Salamandra Graphic en el 2014. En esta novela gráfica se puede recorrer parte de la vida de Bertrand Russell y cómo su paradoja hizo tambalear los pilares de las matemáticas. En sus páginas, Russell se cruzará con los grandes matemáticos contemporáneos y veremos también los efectos de las 2 guerras mundiales en el avance del conocimiento científico. Otro libro de D.R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Un eterno y grácil bucle, Tusquets, Editores, Barcelona 2007. Un clásico de la divulgación matemática en el que el autor nos transporta por todo tipo de paradojas y juegos de autorreferencia en obras musicales o gráficas y por toda clase de trabalenguas lógicos y paradójicos. Un libro de nivel medio para adentrarse en los conceptos más delicados de la lógica. Y otro libro más, por último, de R.M. Smulyan, A. Beginners Guide to Mathematical Logic. O sea, como quien dice, una guía principiante de lógica matemática, de Dover, Nueva York, 2014. Raymond Smulyan es un gran autor de libros de divulgación en los que desgrana todo tipo de acertijos lógicos, pero además es un gran matemático que tiene incluso
una axiomatización propia de la aritmética. En este libro de nivel alto, matemáticamente hablando, recorre los conceptos fundamentales de la lógica matemática, llegando hasta la demostración detallada y rigurosa del teorema de Gödel. Sin embargo, el libro está repleto de ejemplos ingeniosos y curiosos que convierten la obra, a pesar de ser de tipo técnico, en una buena forma de iniciarse en la lógica matemática de nivel alto. Bueno, esta es la bibliografía recomendada para este libro. Por lo pronto, aquí concluimos nuestro libro de Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos, de Nelo Alberto Maestre Blanco. Estamos en la colección de Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.